Me llamo Felipe. Cuando mi familia y yo llegamos al rancho en Tequila, Jalisco, sentí que habíamos encontrado un lugar tranquilo para trabajar y vivir. La casa de los patrones estaba a unas decenas de metros de la nuestra, una construcción de adobe con techos altos y ventanas grandes. Nuestra vivienda era más sencilla, pero suficiente: cocina amplia con fogón de leña, despensa organizada, un patio con hortalizas y árboles frutales. Yo me encargaba de preparar la comida para los peones y la familia de los patrones. Marisa, mi esposa, cuidaba la limpieza y la huerta, y los niños corrían por todos lados, explorando cada rincón. Al principio, todo parecía normal. Los días eran largos, llenos de trabajo, pero había satisfacción en ver la cocina organizada, los platillos listos y los peones satisfechos. Sin embargo, después de unas semanas, empecé a notar cosas que no podía explicar. Algunos alimentos se echaban a perder con rapidez. El pan de maíz que preparaba por la mañana aparecía mohoso antes del mediodía. Las verduras de la hortaliza, que siempre duraban varios días, se marchitaban misteriosamente. Pensé que quizá era el calor, la humedad del lugar o algún descuido mío, pero todo parecía en orden. Los utensilios comenzaron a desaparecer también. Una cuchara de madera que siempre estaba sobre la mesa de trabajo desapareció y no la encontré en ningún lugar de la cocina. Un cuchillo que dejé junto al fogón no estaba al siguiente día. Al principio pensé que Marisa o los niños lo habían movido, pero nadie sabía de qué hablaba. Incluso los trapos de cocina cambiaban de sitio. La sensación de que algo invisible estaba interviniendo se hacía más fuerte cada día. Por las noches, el silencio del rancho se volvía incómodo. La cocina, que de día parecía un lugar seguro y familiar, empezaba a sentirse extraña cuando me acercaba a revisar la despensa. Marisa me comentaba que sentía corrientes de aire frío en lugares donde no había ventanas abiertas. Los niños, inocentes, mencionaban que escuchaban pasos suaves o alguien moviendo cosas, y aunque tratábamos de explicarles que era el viento o los animales del rancho, no podía negar que yo también sentía algo extraño. Lo más inquietante era la sensación de ser observado. Mientras preparaba los alimentos, sentía que unos ojos invisibles seguían cada movimiento. Al principio intenté ignorarlo, convencido de que era solo cansancio o mi imaginación. Pero cada día, los incidentes se acumulaban: el pan que se echaba a perder, los utensilios que desaparecían, la despensa que siempre parecía revuelta. La tranquilidad del rancho empezaba a sentirse frágil, y una tensión silenciosa se asentaba en el aire, algo que no podía explicar, algo que no pertenecía al lugar, pero que estaba allí, apenas visible, como un susurro entre las paredes. No dije nada a los patrones, no quería parecer loco o irresponsable, solo observaba, anotando mentalmente cada detalle extraño, mientras Marisa y yo tratábamos de mantener la rutina: cocinar, limpiar, cuidar de los niños. Pero dentro de mí, un presentimiento crecía, una sospecha de que no estábamos solos y que aquel rancho guardaba algo que no se revelaba de inmediato, algo que empezaba a cruzar los límites de lo cotidiano. Conforme los días pasaban, los incidentes en la cocina dejaron de ser pequeños detalles y comenzaron a interferir directamente en nuestra rutina. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, escuchaba pasos suaves recorriendo los corredores. No eran los pasos de Marisa ni de los niños, eran más lentos, deliberados, como si alguien caminara de un lado a otro observando cada movimiento. Al principio, traté de convencerme de que era el suelo viejo que crujía con cualquier cambio de temperatura o el viento jugando con las tablas de madera, pero la sensación persistía, cada vez más intensa. Los susurros comenzaron poco después. Al principio, eran apenas audibles, como murmullos ininteligibles que parecían provenir de la cocina. No lograba entender ninguna palabra, solo fragmentos de sonidos que me helaban la sangre. Marisa me comentó que también los escuchaba, sobre todo cuando estaba en la huerta por la tarde, y que a veces parecían provenir de la nada. Los niños empezaron a inquietarse y se refugiaban junto a nosotros, describiendo sonidos extraños,
como si alguien estuviera hablando en voz baja y rápida, pero sin sentido. La sombra apareció por primera vez una tarde mientras preparaba los ingredientes para la cena. La vi por el rabillo del ojo, una figura oscura, apenas delineada, que desapareció cuando giré la cabeza. No tenía forma humana clara, solo una presencia que parecía absorber la luz alrededor. Intenté convencerme de que eran imaginaciones provocadas por el cansancio o la presión de la rutina, pero la sensación de frío que dejó al pasar era real. Marisa notaba lo mismo, una opresión en el pecho, una incomodidad que no se aliviaba con la actividad cotidiana. Los utensilios se movían solos con más frecuencia. Ollas que colgaban de ganchos se inclinaban como si alguien las empujara. Cucharas caían al suelo sin explicación y los recipientes en la despensa aparecían fuera de lugar, como si alguien los hubiera revisado. Los animales del rancho comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros gruñían hacia rincones vacíos, los gatos se erizaban y se escondían bajo los muebles. Todo esto incrementaba nuestra sensación de que no estábamos solos, que una presencia invisible nos acompañaba en cada rincón del rancho. El cansancio emocional se hizo evidente. Dormíamos mal, siempre alertas, y cada ruido nos hacía saltar. Los niños ya no querían dormir solos y Marisa y yo sentíamos que el rancho nos observaba, juzgaba y esperaba algo de nosotros. Lo que empezó como extrañezas sutiles se había transformado en una presencia palpable que no respetaba horarios ni rutinas. Yo, que siempre había sido escéptico, empezaba a aceptar que algo inexplicable habitaba nuestra cocina, algo que quizá había estado allí mucho antes de que llegáramos, esperando a ser notado. A pesar de todo, seguíamos con nuestras tareas: cocinar, limpiar, cuidar de los niños, pero cada movimiento estaba cargado de tensión. Cada vez que recogía una olla, sentía que alguien me observaba. Cada vez que regaba los tomates, una corriente fría me erizaba la piel. Y mientras intentaba mantener la calma, me preguntaba qué o quién podía estar allí, acechando desde las sombras, y cómo podía proteger a mi familia de algo que no entendíamos. Aquella noche nunca la olvidaré. Habíamos cenado temprano y los niños ya dormían en sus camas, después de insistir en que no querían estar solos. Marisa estaba recogiendo algunos utensilios de la cocina y yo terminaba de lavar los platos, tratando de mantener la rutina normal, como si nada extraño ocurriera. Pero había algo en el aire que lo anunciaba, un silencio pesado, opresivo, que no pertenecía al rancho, como si la casa contuviera la respiración, esperando el momento exacto. De repente, sin advertencia, la puerta de la cocina se cerró violentamente. El golpe retumbó en las paredes, haciendo que los platos vibraran y algunas ollas cayeran al suelo. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Un frío extraño recorrió cada rincón de la habitación y sentí como si alguien me observara intensamente desde la sombra, evaluando cada uno de mis movimientos. Intenté abrir la puerta, pero parecía que una fuerza invisible la mantenía cerrada. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda. Marisa me llamó desde la puerta de la despensa. Su voz temblaba mientras me decía que sentía la misma presión, el mismo frío que me paralizaba. Los niños lloraban suavemente en sus camas, asustados por el estruendo. Intenté mantener la calma, recordando todo lo que había visto hasta ese momento. Los alimentos que se echaban a perder, los utensilios que desaparecían, los pasos y susurros nocturnos. Todo eso convergía en este instante. Ya no eran simples señales. La presencia era real, tangible, y estaba dentro de nuestra cocina. Vi nuevamente la sombra. No tenía forma definida, pero parecía moverse con intención, deslizándose entre los rincones y evitando la luz del fogón. Una sensación de peso cayó sobre mis hombros, como si toda la energía de la casa se concentrara en ese punto oscuro. Cada intento de acercarme aumentaba la presión, cada respiración se volvía difícil. Marisa permanecía junto a mí, temblando y abrazando un delantal, tratando de protegerse y proteger a los niños a la vez. Intentamos racionalizarlo,
pensando en corrientes de aire, tensión acumulada o incluso una broma de los animales del rancho, pero no había explicación posible. Los utensilios se movían, la puerta se cerraba sola y aquella sombra parecía seguirnos, observándonos, recordándonos que no estábamos solos. En mi interior, una mezcla de miedo y responsabilidad me invadía. Debía proteger a mi familia, mantenerlos tranquilos y, al mismo tiempo, entender qué era aquello que habitaba nuestra cocina. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la presión disminuyó lentamente y la puerta se abrió por sí misma, como si la presencia hubiera decidido retirarse por un momento. No había rastro de lo que vimos, pero todos sabíamos que algo había ocurrido, algo que iba más allá de lo normal, más allá de lo explicable. Esa noche no dormimos. Nos turnábamos para vigilar la cocina, para asegurarnos de que los niños sintieran seguridad, aunque yo sabía que nada de lo que hiciéramos cambiaría la realidad. La sombra, la presencia, seguía allí, esperando, silenciosa, en los rincones de nuestra vida cotidiana. Desde esa noche, la cocina dejó de ser un lugar seguro. Cada sonido, cada movimiento, cada sombra me hacía recordar que aquello no había terminado, que la casa guardaba secretos antiguos y que nosotros éramos parte de ellos, aunque no quisiéramos. Con el tiempo, los episodios más violentos comenzaron a disminuir. La puerta de la cocina ya no se cerraba de golpe y los utensilios dejaban de moverse con frecuencia. Sin embargo, la sensación de ser observados nunca desapareció por completo. Cada vez que entraba en la cocina, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Cada vez que Marisa regaba los tomates o recogía las hierbas, notaba que el aire se tornaba más pesado en algunos rincones. Era como si la presencia hubiera aprendido a esconderse, pero siguiera ahí silenciosa, vigilante. Aprendimos a convivir con esa inquietud. Dejábamos las luces encendidas por la noche, cerrábamos las puertas con doble traba y manteníamos a los niños cerca. Aún así, había detalles imposibles de ignorar. La cuchara que desaparecía durante unas horas, el ligero crujido del piso cuando no había nadie, la sombra que se deslizaba por el rabillo del ojo y desaparecía al mirar directamente. Todo esto nos recordaba que el rancho tenía memoria, que guardaba secretos antiguos y que nosotros éramos solo huéspedes de algo más grande, algo que no comprendíamos completamente. A veces me encontraba en la cocina, preparando los alimentos para los peones o para los patrones, y sentía una mezcla de resignación y respeto. No había rabia ni agresividad, solo presencia, una energía silenciosa que nos recordaba nuestra fragilidad y la imposibilidad de controlar todo. Marisa se ocupaba de la limpieza y la huerta con cuidado, siempre vigilante. Los niños jugaban, aunque con cierta precaución, y yo continuaba cocinando, consciente de que la sombra podría aparecer en cualquier momento. Hoy, años después, todavía percibo aquella presencia cada vez que regreso al rancho. No se manifiesta con violencia, pero su vigilancia es constante. La cocina, que un día fue solo un lugar de trabajo y de sustento para mi familia, se convirtió en un espacio cargado de misterio y de respeto silencioso. Y aunque la vida cotidiana continúa, nunca dejamos de sentir que no estamos solos, que algo nos observa siempre. Esa inquietud se quedó con nosotros, grabada en cada rincón del rancho, recordándonos que ciertos lugares guardan secretos que nunca deberían ser perturbados. Nunca pensé que un elevador pudiera causar tanto miedo, pero eso fue lo que comenzó a sucederme en el hospital donde trabajo en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Paula. Tengo 28 años y soy enfermera desde hace 6 años. Me acostumbré a los turnos nocturnos, a los pasillos vacíos y al eco constante de los monitores y las máquinas, pero hubo algo en aquel elevador que cambió todo. Todo comenzó una noche en que salía del turno de emergencia y necesitaba bajar al sótano para revisar un equipo. Llamé al elevador y mientras caminaba hacia él, noté que la luz del primer piso parpadeaba de forma extraña. No le di importancia al principio. Los edificios antiguos a veces tienen fallas eléctricas, pero cuando entré, el panel de botones brillaba con un parpadeo irregular
y por un instante juraría que vi un reflejo que no era mío. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien, pero los pasillos estaban vacíos. Desde ese momento, empecé a notar cosas fuera de lo común. El elevador a veces se detenía solo en ciertos pisos, sin que nadie lo hubiera llamado. Había un silencio pesado en el aire, interrumpido solo por el zumbido distante de las luces fluorescentes. Cada vez que entraba, sentía un escalofrío que me recorría la espalda y un peso en el pecho que no podía explicar. No era miedo inmediato, era más bien una sensación de que algo me observaba, como si el edificio mismo guardara secretos que no quería que descubriéramos. Intenté hablar de esto con Andrés, un colega con más experiencia que yo, pero él solo notó los parpadeos y el retraso del elevador y lo atribuyó a problemas mecánicos. Yo sabía que algo no estaba bien. Cada noche, los reflejos en el panel parecían distorsionarse, y aunque intentaba racionalizarlo, la sensación de presencia se hacía cada vez más evidente. No eran sombras simples, parecía que algo quería que lo notara, pero desaparecía en cuanto me acercaba. Aquella primera semana, traté de mantener la calma y cumplir con mi rutina, pero ya no podía ignorar la inquietud que me producía el elevador. Caminando por los pasillos silenciosos del hospital, escuchando el eco de mis propios pasos y el leve murmullo de las máquinas, sentía que el aire se volvía más denso cerca del elevador. Cada vez que lo miraba, esperaba que la puerta se abriera sola y a veces sin explicación. Eso sucedía. Nunca me sentí tan vulnerable dentro de un lugar que debería ser seguro. Pero a pesar del miedo, había algo que me obligaba a seguir subiendo y bajando por esos pisos, la curiosidad y la responsabilidad de mi trabajo. Todavía no sabía lo que vendría, pero ya había empezado a sentir que algo en aquel elevador estaba lejos de ser ordinario. Las noches siguientes se volvieron más inquietantes. Cada vez que me acercaba al elevador, sentía un peso extraño en el aire, como si los pasillos vacíos se llenaran de ojos invisibles que me seguían. Los reflejos en los paneles metálicos empezaron a cambiar. Ya no era solo mi propia imagen la que aparecía. A veces, al mirar de reojo, distinguía figuras borrosas detrás de mí, sombras humanas que desaparecían al girarme. Me obligaba a respirar profundo, diciéndome que era mi imaginación, pero la sensación no desaparecía. Un día, mientras revisaba los suministros en el sótano, escuché un murmullo leve que parecía provenir del elevador. No eran palabras claras, solo susurros apagados, como si los antiguos pacientes del hospital intentaran decirme algo que no podía entender. El sonido se intensificaba en las horas más silenciosas, cuando la mayoría del personal ya se había retirado. Andrés notaba mi tensión, y aunque él parecía menos afectado, yo sentía que algo me estaba advirtiendo sin usar palabras. El elevador empezó a detenerse en pisos sin que nadie hubiera presionado los botones. En más de una ocasión, entré creyendo que subiría o bajaría normalmente, y la puerta se cerró sola, deteniéndose luego en un piso aleatorio. El aire dentro se sentía más pesado, casi sofocante, y un olor a metal viejo parecía impregnarse en la cabina. Intentaba mantener la calma, recordando las técnicas que nos enseñaron para manejar el estrés en emergencias, pero no podía evitar que mi corazón se acelerara cada vez que la cabina temblaba levemente. Cada vez más, los pasillos del hospital, normalmente familiares, me parecían un laberinto hostil. Los cuadros de campañas de salud y las señalizaciones de seguridad se volvían sombras alargadas, y cada eco de mis pasos sonaba extraño, como si acompañara a alguien más. Empecé a sentir que debía moverme rápido, no quedarme quieta demasiado tiempo en los pisos donde el elevador se detenía solo. La presencia que percibía no era violenta, pero sí persistente, constante, como si quisiera que supiera que estaba ahí, observando cada movimiento. Incluso cuando me encontraba con otros colegas, notaba que mi atención se centraba en el elevador y no podía evitar mirar hacia los paneles metálicos con ansiedad. Andrés y yo empezamos a registrar mentalmente cada anomalía, luces que parpadeaban, reflejos que no tenían explicación, susurros en momentos vacíos.
Todo parecía estar conectado, pero no podía encontrar ninguna razón lógica. El miedo ya no era solo una sensación pasajera, se había convertido en un estado latente que acompañaba cada paso que daba dentro del hospital. Aquella noche, recuerdo que todo parecía más silencioso de lo habitual. Los pasillos del hospital estaban vacíos y la luz fluorescente parpadeaba de manera irregular, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Yo iba acompañada de Andrés, revisando insumos en los pisos superiores, cuando de pronto escuchamos un sonido que nos hizo detenernos. La puerta del elevador se abrió sola, sin que nadie hubiera presionado ningún botón. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo acelerado, y miré dentro. La cabina estaba vacía, silenciosa, pero el aire que salía de ella tenía un peso extraño, denso, como si cada bocanada que respirábamos se filtrara con un recuerdo del pasado. Andrés se mantuvo detrás de mí, inmóvil, observando con atención, y pude notar cómo su expresión cambiaba. Incluso él, tan acostumbrado a la rutina del hospital, parecía sentir la misma presencia que yo había percibido durante semanas. Intenté racionalizarlo, diciendo para mí misma que era un fallo mecánico o un efecto del viento que viajaba por los ductos, pero la sensación de ser observada era demasiado fuerte. No había nada dentro del elevador, y sin embargo, sentíamos que algo estaba ahí, invisible pero palpable, como una presión constante sobre el pecho y los hombros. Cada paso que dábamos alrededor de la cabina hacía que el aire se volviera más pesado, más sofocante, y una corriente fría nos recorrió la nuca, haciéndonos estremecer. Los reflejos en los paneles metálicos parecían moverse por sí solos, sombras que se prolongaban y desaparecían en el instante en que intentábamos enfocarlas. Andrés me indicó, sin decir palabra, que me mantuviera atenta, y juntos nos quedamos unos segundos frente a la cabina, sintiendo cómo el silencio se volvía más denso, más hostil. La sensación de que alguien o algo nos observaba no era imaginaria. Estaba ahí, intangible, pero imposible de ignorar. Después de lo que parecieron minutos, la puerta del elevador se cerró lentamente, como si nada hubiera pasado. Pero la presión en el aire y el eco de los susurros que no llegábamos a entender persistieron. Supe en ese momento que aquel elevador no era un simple medio de transporte dentro del hospital. Era un lugar marcado por algo que había ocurrido tiempo atrás, algo que había dejado una presencia silenciosa y constante. La rutina del trabajo nocturno continuó, pero la tensión ya estaba instalada de manera permanente, recordándonos que en cualquier momento la realidad podría desviarse y mostrarnos aquello que no estábamos preparados para ver. Después de aquella noche, el elevador continuó funcionando con normalidad aparente, pero ya nadie en el hospital quería usarlo durante los turnos nocturnos. Los colegas preferían las escaleras y yo sentía una mezcla de alivio y frustración cada vez que debía elegir entre seguridad y rapidez para cumplir con mi trabajo. La sensación de que algo nos observaba no desaparecía. Se había convertido en una presencia silenciosa que nos acompañaba a cada paso, invisible pero imposible de ignorar. Movida por la curiosidad y la necesidad de entender, hablé con el vigía nocturno, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en el hospital. Me relató con voz grave y pausada que años atrás un paciente había caído al pozo del elevador mientras estaba en mantenimiento. Fue un accidente que dejó marcas profundas en el hospital, y aunque se hizo todo lo posible por olvidarlo, algunos decían que la presencia de aquel paciente nunca se había ido del todo. Al escuchar su historia, sentí un alivio parcial. Había una explicación, un motivo detrás de los fenómenos que había estado viviendo. Sin embargo, la sensación no desapareció. Cada parpadeo de las luces, cada reflejo extraño en el panel, cada murmullo apagado en los pasillos silenciosos, me recordaba que la memoria de aquel accidente seguía impregnada en el elevador y en el hospital mismo. Era como si aquel espacio hubiera quedado marcado, un recordatorio constante de que la vida y la muerte, incluso en lugares destinados a cuidar, pueden entrelazarse de formas invisibles y persistentes. Aprendí a convivir con la inquietud,
a mantener mi rutina nocturna, sin ignorar los signos de lo extraño. Andrés y yo continuamos trabajando juntos, atentos, respetando la presencia que no podíamos ver, pero que sentíamos. Y aunque el elevador sigue funcionando, cada vez que paso frente a él, siento esa presión en el aire, ese escalofrío que me recuerda que algunas historias no terminan con explicaciones completas y que ciertos lugares guardan secretos que nunca se revelan del todo. Hola, soy Esther. No sé en qué momento mi vida empezó a torcerse, pero si tuviera que elegir un punto exacto, diría que fue aquella tarde en que Lidia, mi hermana mayor, apareció en la puerta de mi casa sin avisar. Hacía casi 5 años que no sabía nada de ella. No teníamos problemas graves, solo distancia. Cada una siguió su camino. Yo me mudé a Guadalajara, Jalisco, con Lucio, me casé, tuve a Cintia, y Lidia se quedó en San Luis Potosí, con su vida siempre llena de silencios. Cuando la vi ahí, parada frente a mí con esa sonrisa tensa, sentí un extraño malestar, una punzada en el estómago que no supe explicar. Era un día caluroso, de esos en los que el aire parece quedarse pegado en la piel. Lidia traía un vestido negro, un pañuelo oscuro alrededor del cuello y una bolsa grande colgada al hombro. Parecía cansada, pero había algo más en su mirada, una especie de intensidad inquietante. Me dijo que había venido de sorpresa, que quería verme. No sabía que yo me había casado, mucho menos que tenía una hija. Cuando le presenté a Cintia, noté cómo se le tensaron los labios, como si algo le doliera por dentro. Dijo que era una niña preciosa, pero su tono no sonaba alegre. Sus ojos la miraban con una mezcla de ternura y envidia. Durante el café, me contó fragmentos de su vida. Dijo que su matrimonio había terminado hacía tiempo, que había intentado tener hijos, pero nunca pudo. Yo no supe qué decir. Recordaba cómo, cuando éramos niñas, ella cuidaba de mí con una protección casi maternal. En aquel momento, me pareció que su visita era una manera de buscar consuelo, pero había algo en su forma de observar, en su silencio entre frase y frase, que me hacía sentir incómoda. Antes de irse, le dio a Cintia un regalo, una muñequita hecha con tela con un vestido bordado a mano. Dijo que la había comprado en una feria de artesanías en Zacatecas. No le di importancia. Cintia se aferró a la muñeca desde el primer momento, como si la conociera desde siempre. Cuando Lidia se marchó, sentí un alivio extraño, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto más ligero. No imaginaba que ese sería el inicio de algo que hasta hoy me cuesta poner en palabras. Los días siguientes transcurrieron con cierta normalidad, hasta que Cintia empezó a enfermarse. Primero fue una fiebre leve, luego un cansancio que la mantenía en cama todo el día. Lucio decía que era una simple gripe, pero algo dentro de mí sabía que no. No era solo el cuerpo. Su mirada cambió, su voz se volvió apagada. A veces la encontraba mirando hacia la ventana, murmurando cosas que no entendía. Cuando le preguntaba con quién hablaba, respondía que con la señora que se quedaba en la esquina de su cuarto. Pensé que era imaginación infantil, pero la angustia me quemaba el pecho. Intenté mantener la calma, llevarla al médico, seguir las rutinas de siempre, pero por las noches la casa se volvía un lugar distinto. Escuchaba pasos suaves, el crujido de las paredes, y un olor húmedo y agrio empezaba a aparecer en el cuarto de Cintia. Revisé todo, lavé las sábanas, moví los muebles, pero el olor seguía ahí, como si saliera de dentro de las paredes. Mi madre solía decir que cuando la casa huele mal sin motivo, algo del otro lado está tratando de entrar. Me negaba a creerlo, aunque una parte de mí empezaba a temerlo. Con el paso de los días, la fiebre de Cintia aumentó. Su piel se volvía pálida y cada noche tenía pesadillas. Me despertaba gritando, temblando, empapada en sudor. Lucio trataba de tranquilizarme. Decía que era normal, que los niños sueñan cosas raras, pero yo sentía que algo más se movía en la oscuridad de esa habitación. A veces, mientras la arropaba, notaba que el aire se volvía más frío y el olor se intensificaba.
Y cada vez que la fiebre subía, la muñeca de trapo aparecía en un lugar distinto, aunque yo juraba haberla dejado guardada. Empecé a recordar la manera en que Lidia miró a mi hija aquella tarde. No fue odio exactamente, sino una especie de tristeza mezclada con deseo, algo difícil de describir. También recordé lo que dijo, medio en broma, sobre que algunas mujeres nacen para ser madres y otras para mirar desde lejos. En su momento, lo tomé como un comentario dolorido, pero inofensivo. Ahora no podía dejar de pensar en eso. Habían pasado apenas 2 semanas desde su visita, cuando Cynthia empezó a tener una tos seca y una debilidad que la hacía llorar por todo. No había diagnóstico claro. Los médicos decían que podía ser un virus. Yo trataba de mantener la fe, de rezar cada noche, pero el miedo ya me acompañaba a todas partes. En los sueños, veía a Lidia parada frente a la puerta del cuarto de mi hija, con la muñeca en las manos y una sonrisa inmóvil. A veces pienso que si hubiera escuchado mi instinto desde el primer día, nada de esto habría ocurrido. Pero en ese momento, todavía me aferraba a la idea de que todo tenía una explicación lógica, una causa médica, algo que se podía curar con tiempo y reposo. No sabía que la enfermedad de Cynthia no estaba en su cuerpo, sino en algo mucho más profundo. Algo que había entrado en nuestra casa con una sonrisa y un regalo. Algo que llevaba mi propio apellido. Con el paso de los días, la casa empezó a sentirse diferente. No solo era la enfermedad de Cynthia, era algo más profundo, una presencia silenciosa que se quedaba en los rincones, esperando. Yo trataba de no pensarlo, de convencerme de que era el cansancio o la preocupación. Pero había momentos en los que, sin razón aparente, el aire se volvía pesado y una corriente fría recorría el pasillo que llevaba al cuarto de mi hija. Una noche, mientras lavaba los trastes, escuché un ruido suave en la sala. Pensé que era Lucio, pero cuando salí no había nadie. La televisión estaba encendida, mostrando una pantalla sin señal. El reflejo de la luz gris parpadeaba sobre los juguetes esparcidos en el piso. Al apagarla, noté algo por el rabillo del ojo. Una sombra pequeña que se movía detrás del sofá, demasiado baja para ser Lucio, demasiado rápida para ser Cynthia. Me quedé paralizada. No quise mirar de nuevo. Solo respiré hondo. Apagué las luces y me fui directo al cuarto de mi hija. Ella dormía inquieta, girando entre las sábanas, con el rostro pálido y los labios resecos. La muñeca de trapo estaba a su lado, y el olor nauseabundo se había vuelto más fuerte. Era un hedor dulce y podrido, como flores marchitas mezcladas con humedad. Intenté abrir las ventanas, pero el aire afuera estaba inmóvil, denso. Me quedé junto a ella hasta que amaneció. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Lucio se cortó la mano con el cuchillo. No fue un accidente normal. El filo parecía haberse deslizado solo, sin control. Él juraba que no había hecho un movimiento brusco. Sangró más de lo que debería, y por un instante noté algo que me heló la sangre. La mancha de sangre cayó justo sobre la muñeca de Cynthia, que estaba en la mesa, y pareció absorberla. Nadie dijo nada. Guardé la muñeca en un cajón y traté de no pensar. Pero las cosas siguieron empeorando. Una tarde, mientras Cynthia dormía, empecé a escuchar murmullos en su habitación. No eran susurros claros, más bien sonidos bajos, como un rezo en otro idioma. Cuando entré, ella estaba despierta, mirando hacia el techo, murmurando palabras que no reconocí. Al acercarme, me di cuenta de que sus labios se movían muy despacio y de su boca salía un hilo de aire frío, como si el invierno se hubiera escondido dentro de ella. Me dijo que la señora la visitaba de noche, que le hablaba de una madre que la quería más que yo. Esas palabras me desgarraron. Empecé a pensar que algo malo nos había seguido después de la visita de Lidia. Recordé su mirada, su silencio, su manera de tocar la muñeca antes de entregársela a mi hija. Todo me parecía cada vez más claro y más siniestro. Así que una noche, mientras Cynthia dormía, encendí mi computadora y busqué su nombre en las redes sociales. No esperaba encontrar nada relevante, pero lo que vi me dejó sin aliento.
Había una cuenta vieja de Facebook con su foto de perfil, publicaciones esporádicas, frases sobre el destino, la envidia y la maternidad frustrada. Pero más abajo encontré algo peor: publicaciones en grupos dedicados a magia negra, rituales y maldiciones. En uno de ellos, Lidia había comentado una frase que me hizo temblar. Decía que estaba dispuesta a tomar por destino lo que la vida le había negado. En otro, pedía consejos sobre cómo realizar intercambios espirituales. Me quedé frente a la pantalla sin poder moverme. Era como si todo encajara de golpe: su visita, su regalo, la enfermedad de mi hija. Sentí una mezcla de miedo y rabia, una sensación que me oprimía el pecho. Cerré la computadora y empecé a llorar. No sabía si debía contárselo a Lucio. Temía que no me creyera. Él era un hombre de fe sencilla, de trabajo y rutina. Nunca hablaba de cosas sobrenaturales, pero yo ya no podía ignorarlo. Las noches se hicieron interminables. Escuchaba pasos en el techo, el sonido de algo que arañaba las paredes. En una ocasión, mientras intentaba dormir, sentí que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. No me atreví a voltear. Lo peor era que Cynthia empeoraba, cada vez más delgada, más pálida y con ojeras profundas. Apenas comía y sus ojos parecían mirar más allá de este mundo. Intenté deshacerme de la muñeca. Una mañana la llevé al contenedor de basura del barrio y la tiré sin mirar atrás. Pero esa misma noche, al entrar al cuarto de mi hija, la encontré sobre su cama, con las costuras abiertas y el hilo suelto, como si hubiera sido manipulada. Sentí náuseas. A partir de entonces, mi fe se tambaleó. Empecé a rezar sin convicción, solo por costumbre, porque no sabía qué más hacer. Cada sonido de la casa me sobresaltaba, cada sombra me parecía una advertencia, y lo más terrible era ver la expresión de Cynthia cuando despertaba de sus pesadillas. A veces la encontraba llorando en silencio, con la mirada perdida. Me decía que la señora ya no la dejaba dormir, que le pedía que fuera con ella. Fue entonces cuando supe que debía hacer algo más. No podía permitir que mi hija siguiera desvaneciéndose frente a mis ojos. Decidí buscar ayuda, aunque fuera en lo desconocido, aunque tuviera que enfrentar lo que más temía. En mi interior ya no quedaban dudas. Lidia había traído algo con ella, algo que se había quedado en nuestra casa y que se alimentaba del alma de mi niña. Y aunque aún no lo sabía, lo que estaba por descubrir me haría cruzar una frontera de la que nunca volví del todo. Aquella noche, después de ver a Cynthia temblar en medio de otro de sus sueños febriles, comprendí que había llegado al límite. No podía seguir esperando que todo se resolviera solo. Había algo oscuro sujetando a mi hija, y cada día que pasaba, esa fuerza se hacía más fuerte. Lucio no quería escucharlo. Decía que necesitábamos fe, que quizá era solo una enfermedad extraña, pero yo ya lo sentía en la piel, en el aire de la casa, en el silencio que se volvía insoportable al caer la noche. Una vecina me habló de un hombre que ayudaba a la gente con problemas espirituales. Me advirtió que no era un sacerdote ni un curandero cualquiera, sino alguien que trabajaba con fuerzas que no todos se atrevían a mirar de frente. No quise saber más. Lo único que me importaba era salvar a mi hija. Así que, una mañana antes del amanecer, tomé unas prendas de Cynthia, su cepillo y una foto suya, y salí sin decir nada. La casa del hombre estaba en las afueras de Guadalajara, en un barrio viejo y polvoriento. Era una vivienda pequeña, con paredes cubiertas de símbolos que no entendí y un olor fuerte a incienso. Cuando me recibió, no me preguntó nada. Dijo que ya sabía por qué estaba ahí. Su voz era grave, serena, como si hablara desde un lugar donde el tiempo no existía. Me pidió que le contara lo sucedido, desde la visita de Lidia hasta las últimas noches. Mientras hablaba, él observaba en silencio, sin mover un músculo del rostro. Cuando terminé, me dijo que lo que nos estaba afectando no era una simple envidia, sino una transferencia, un intento desesperado de romper el equilibrio entre dos vidas unidas por la misma sangre. Me explicó que había personas que, en su dolor o frustración,
Buscaban cambiar su destino mediante pactos oscuros y que ese tipo de trabajos no solo robaban energía, sino también vida. Sus palabras me helaron el alma. Me dijo que aún había forma de proteger a Cynthia, pero que el ritual para cortar esa conexión sería peligroso, que el daño podría regresar a su origen con consecuencias graves. No dudé ni un segundo. Le entregué lo que me había pedido: la foto, las prendas, un mechón de su cabello y algo que perteneciera a Lidia. En ese momento comprendí que debía tener algo suyo para cerrar el círculo. Volví a casa temblando, con una mezcla de miedo y urgencia. Busqué entre las cosas que Lidia había dejado durante su visita. En el fondo de un cajón encontré su pañuelo oscuro, aquel que había llevado aquella tarde calurosa. Lo guardé con cuidado y lo llevé al hombre. Él lo tomó sin decir palabra y lo colocó sobre una mesa cubierta de velas y figuras antiguas. Esa noche me pidió que no estuviera presente durante el ritual. Me dijo que lo haría solo, que era mejor así. Me limité a esperar fuera, sentada en la banqueta, escuchando el murmullo distante de sus rezos y el crepitar del fuego. Sentí que el aire se movía distinto, como si una tormenta silenciosa estuviera pasando por dentro de la casa. Después de un tiempo que no supe medir, salió con el rostro pálido. Me dijo que el trabajo estaba hecho, pero que había dejado una marca profunda y que debía aceptar las consecuencias sin mirar atrás. Volví a casa con el corazón enredado entre miedo y esperanza. Esa noche, Cynthia durmió tranquila por primera vez en semanas. La fiebre bajó y su respiración se volvió ligera. Quise creer que todo había terminado. Durante los días siguientes, su salud mejoró lentamente. Volvía a sonreír, a comer, a hablar de sus juguetes. El olor desapareció del cuarto y la muñeca, a la que había vuelto a encontrar en el closet, la quemé en el patio sin dudar. Por un momento, la vida pareció volver a su cauce, pero en el fondo yo sabía que algo había cambiado. No era solo el miedo, era una sensación de vacío, como si una parte de mí se hubiera quedado en aquel lugar junto al hombre del ritual. Pasaron unas semanas y un domingo por la tarde recibí una llamada de mi madre. Su voz estaba rota, casi irreconocible. Dijo que habían encontrado a Lidia, que su cuerpo había aparecido en una casa abandonada en las afueras de Guadalajara, sin señales de violencia, pero consumido, débil, irreconocible. Me quedé en silencio. Mi madre lloraba al otro lado del teléfono, sin entender lo que había pasado. No supe qué decirle. Le aseguré que iría al funeral, aunque dentro de mí sabía que no podría mirar ese cuerpo. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé sola en la sala, pensando en lo que había hecho, en lo que había permitido. El hombre me advirtió que el equilibrio debía cumplirse, que nada desaparece sin dejar rastro, y ahora lo entendía. A veces pienso que Lidia no era completamente culpable, que su deseo de ser madre fue más fuerte que su razón. Tal vez la oscuridad se aprovechó de su tristeza, de su soledad, o tal vez siempre hubo algo roto en ella que yo nunca quise ver. Desde entonces, cada vez que miro a Cynthia dormir, siento gratitud y culpa al mismo tiempo. Hay noches en las que el viento golpea las ventanas y creo escuchar una voz que susurra mi nombre, muy despacio, como si viniera desde lejos. Me digo que es solo mi mente, que es el recuerdo, pero en el fondo sé que no todo quedó atrás. El mal se fue de mi hija, sí, pero no desapareció del todo, solo cambió de lugar, y cada tanto, cuando el aire de la casa se enfría sin razón, me convenzo de que la deuda aún no está completamente pagada. A veces las decisiones más simples terminan marcando la vida de una familia entera. Mi nombre es Lorenzo, tengo 42 años, y desde hace más de una década soy dueño de una ferretería pequeña en Tonalá, Jalisco, el tipo de negocio que apenas deja para vivir, pero al que uno le toma cariño porque representa años de esfuerzo. Mi esposa, Lucinda, tiene 40 y se encarga del hogar y de nuestro hijo Samuel, que a sus 16 años es tranquilo y estudioso, aunque algo distraído como cualquier adolescente. Vivimos en una casa grande de 5 cuartos,
construida poco a poco con lo que se podía ahorrar. Es una casa sólida, de muros gruesos, con pisos de loseta antigua y un patio central lleno de macetas. En una esquina, Lucinda colocó una imagen de San Judas Tadeo, rodeada de veladoras y flores secas. Ella siempre decía que el santo protegía la casa y alejaba las malas energías. Yo no era especialmente devoto, pero me gustaba la sensación de calma que daba esa imagen cuando el sol de la tarde la iluminaba. Los últimos meses habían sido difíciles. Las ventas bajaron, las facturas se acumulaban y el dinero no alcanzaba. Fue idea de Lucinda rentar uno de los cuartos del fondo. Decía que así podríamos equilibrar los gastos y que quizá ayudaríamos a alguien que necesitara un lugar para vivir. Yo dudé al principio. No me gustaba la idea de tener un extraño bajo el mismo techo. Pero ella insistió con ese tono sereno que suele tener cuando está convencida de algo. Y terminé aceptando. Pusimos un pequeño aviso en la universidad cercana, y al cabo de unos días apareció Rodrigo, un joven de 21 años originario de Tepatitlán, estudiante de historia en la universidad. Llegó una tarde de abril, con el sol cayendo sobre el empedrado, cargando una mochila enorme y un aire de cansancio que se mezclaba con timidez. Me dio buena impresión. Hablaba con educación, era respetuoso y parecía alguien centrado. Lucinda lo recibió con calidez. Le mostró el cuarto, una habitación con ventana al patio, cama individual, un pequeño buró y una lámpara. Rodrigo agradeció con sinceridad. Dijo que necesitaba silencio para estudiar y que casi no salía. No le di importancia. En esos tiempos, lo que más necesitábamos era alguien responsable que pagara puntual. Durante las primeras semanas, la convivencia fue tranquila. Rodrigo se comportaba casi como un hijo más. Lucinda le servía comida, pozole, frijoles de la olla, tortitas de camarón, y lo invitaba a cenar con nosotros los domingos. Samuel lo admiraba. Le gustaba escucharle hablar sobre los antiguos pueblos indígenas, los símbolos prehispánicos y las creencias sobre la muerte. Rodrigo tenía una forma de hablar pausada, casi hipnótica, como si disfrutara cada palabra. Yo lo observaba en silencio, a veces con curiosidad, otras con un poco de recelo. Había algo en su mirada que no lograba definir, una mezcla de inteligencia y melancolía. Con el tiempo, empezó a encerrarse más en su cuarto. Decía que estaba preparando trabajos, pero lo cierto es que ya no se le veía en la mesa a la hora de comer. A veces pasaba frente a su puerta y escuchaba un murmullo muy bajo, como si hablara solo o rezara en otro idioma. Lucinda comentó que el cuarto tenía un olor extraño, mezcla de incienso y humedad. Yo le resté importancia. Pensé que eran cosas de jóvenes, esas costumbres modernas de meditar o quemar hierbas, pero en el fondo algo empezó a incomodarme. Había noches en que el ambiente de la casa se volvía más pesado, como si el silencio tuviera un peso propio. El perro del vecino ladraba hacia el pasillo sin motivo aparente, y a veces se quedaba mirando la puerta del cuarto de Rodrigo con el cuerpo tenso y el rabo entre las patas. Yo intentaba no pensar mucho en eso. Me decía que era casualidad, que los animales perciben cosas que uno no entiende, pero que no significa nada. Con el paso de los días, me acostumbré a esa presencia silenciosa en casa. Rodrigo era educado, pagaba puntual y no causaba problemas. Sin embargo, algo en mi interior me decía que su llegada había cambiado el ritmo de nuestra vida, aunque todavía no comprendía cómo. Aún no sabía que esa sensación vaga de incomodidad era apenas el principio de algo que terminaría por marcar a todos nosotros. Con el paso de las semanas, empecé a notar cosas pequeñas, casi insignificantes, pero que al sumarse comenzaron a inquietarme. Al principio fue el cansancio. Me levantaba con la sensación de no haber dormido, con el cuerpo pesado, como si hubiera pasado la noche entera cargando algo invisible. Pensé que era el trabajo, que tal vez necesitaba descansar un fin de semana, pero ni los domingos me sentía mejor. Lucinda también lo notó. Decía que me veía más pálido, que ya no comía con el mismo apetito y que tenía un aire triste. Yo no quería preocuparla, así que le respondía que era estrés. Pero en las noches, cuando me acostaba,
sentía punzadas raras en el pecho y una presión en la espalda que no podía explicar. Era una sensación profunda, como si algo se hubiera pegado a mí. Mientras tanto, el ambiente en la casa comenzó a cambiar. La comida se echaba a perder más rápido, incluso dentro del refrigerador. La leche se cortaba en un día, las frutas amanecían negras y los frijoles se llenaban de moho de una noche a otra. Lucinda, supersticiosa como siempre, empezó a decir que algo no andaba bien. Encendía veladoras, echaba agua bendita en las esquinas y pasaba ramas de ruda por la casa. Yo trataba de mantener la calma, pero algo dentro de mí ya no se sentía tranquilo. Empecé a observar a Rodrigo con más atención. Pasaba casi todo el día en su cuarto, y por las noches escuchaba ruidos leves, como si moviera muebles o colocara cosas en el suelo. En una ocasión, mientras volvía del baño, me pareció ver una sombra pasar por debajo de su puerta, aunque dentro no había luz. Lucinda decía que sentía una mirada constante en el pasillo, especialmente cuando pasaba frente a la habitación del inquilino. Y Samuel comenzó a tener pesadillas. Decía que soñaba con figuras oscuras que se movían al pie de su cama, pero cuando despertaba no encontraba nada. Una tarde, regresé temprano del trabajo y encontré la puerta del cuarto de Rodrigo entreabierta. No me gusta meterme en las cosas de los demás, pero sentí curiosidad. Me asomé apenas un poco. En el interior vi una mesa cubierta con una tela negra, unas velas consumidas y lo que parecían dibujos extraños hechos con tiza roja. En el aire flotaba un olor a hierba quemada, denso, desagradable. Me quedé quieto unos segundos, sin saber qué pensar. Cuando Rodrigo llegó esa noche, su comportamiento fue más frío. Apenas saludó y se encerró sin decir palabra. Lucinda lo notó también. Dijo que el muchacho ya no se veía igual, que sus ojos parecían más hundidos y su voz más ronca. Esa misma semana, objetos comenzaron a desaparecer. Primero fueron unas llaves, luego un rosario de Lucinda y después una fotografía familiar que teníamos en la sala. Días más tarde, algunos de esos objetos reaparecieron rotos o fuera de lugar, como si alguien los hubiera manipulado con rabia. Intenté mantener la cordura, convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero cada vez que intentaba dormir, sentía un zumbido leve en los oídos, seguido por una sensación de presencia en la habitación. En ocasiones, me despertaba empapado en sudor, con la certeza de que alguien me observaba desde la oscuridad. Lucinda se volvió más callada, y yo empecé a evitar quedarme solo en casa. El ambiente se había vuelto denso, cargado de algo que no se podía nombrar. Hasta los visitantes decían que el lugar se sentía raro, como si el aire estuviera detenido. Un domingo, mientras almorzábamos, una jarra de agua se rompió sola sobre la mesa. No hubo viento, ni movimiento, nada. Solo un estallido seco que nos dejó en silencio. Rodrigo no estaba en casa ese día, y sin embargo, sentí que algo de su energía seguía allí, invisible, suspendida en el ambiente. Esa noche me costó respirar. Las punzadas en el pecho regresaron con fuerza, y el sueño fue una sucesión de imágenes extrañas, un círculo de velas, símbolos en el piso, y una figura vestida de negro observándome desde un rincón. Me desperté con el corazón acelerado, y el presentimiento de que algo oscuro había entrado en nuestra vida sin que lo notáramos. Fue entonces cuando comprendí que ya no era coincidencia, que la casa estaba cambiando con nosotros adentro, y que, de alguna manera, todo comenzó desde que Rodrigo cruzó esa puerta. Aquella semana comenzó con una sensación diferente, más pesada que antes. El aire dentro de la casa parecía detenido, como si no circulara, y cada rincón tenía ese olor agrio, mezcla de incienso rancio y humedad. Hasta los sonidos cotidianos, el goteo del fregadero, el chirrido de la puerta del baño, el paso de los vecinos, se oían más lejanos como si algo estuviera absorbiendo la vida de la casa. Lucinda empezó a tener dolores de cabeza y decía que no lograba dormir. Me contó que había soñado con Rodrigo de pie junto a nuestra cama, observándonos mientras dormíamos. Intenté tranquilizarla, pero lo cierto es que yo también había despertado varias veces en la madrugada
con la sensación de que alguien estaba dentro del cuarto. No había ruidos, no había pasos, pero el cuerpo lo sentía, como si una mirada invisible se clavara en la piel. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo, Lucinda se decidió a entrar al cuarto del inquilino. Rodrigo había salido temprano y dijo que regresaría por la noche. Yo estaba en la ferretería cuando me llamó, alterada. Cuando llegué, la encontré parada frente a la cama del muchacho, con los ojos muy abiertos. El cuarto estaba oscuro, y lo primero que noté fue el olor fuerte a azufre y cera derretida. Sobre una mesa improvisada había libros viejos, con cubiertas negras y títulos escritos en latín. Algunos estaban abiertos, mostrando dibujos de símbolos y figuras con ojos vacíos. En una esquina, sobre el piso, había un círculo dibujado con tiza blanca, dentro del cual se veían restos de cera, plumas y un pedazo de tela quemada. Lucinda temblaba. Dijo que eso no era normal, que ese muchacho estaba metido en cosas del demonio. Intenté calmarla, pero mientras hablábamos, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. En la pared, justo frente a la cama, había un espejo viejo, cubierto parcialmente con una manta. Al retirarla, vimos una marca negra, como una mano abierta, impresa directamente sobre el cristal. No dijimos nada más. Cerramos la puerta, y Lucinda fue a encender veladoras frente a San Judas, murmurando oraciones. Esa noche decidí hablar con Rodrigo al día siguiente, pero esa misma noche algo sucedió que jamás podré olvidar. Me acosté con un mal presentimiento. Sentía los músculos entumecidos y el aire del cuarto estaba helado. Lucinda dormía inquieta, girando de un lado a otro. Pasada la medianoche, escuché pasos lentos en el pasillo, un sonido firme, medido, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de loseta. Me incorporé con el corazón golpeando en el pecho. Las sombras parecían moverse con la luz tenue de la lámpara del buró. Cuando miré hacia la puerta entreabierta, vi una silueta oscura. Estaba parada inmóvil, apenas visible por la penumbra, pero pude distinguir algo. Los ojos rojos, brillantes, como brasas encendidas. Era Rodrigo, o al menos eso creí. Vestía completamente de negro, y su rostro parecía diferente, como si no fuera el mismo joven callado que habíamos conocido. Su expresión era vacía, sin emoción. Intenté hablarle, pero la voz no me salía. Sentí que el aire se volvía más espeso y que la cama vibraba levemente bajo mi cuerpo. En ese instante, las luces parpadearon, y detrás de Rodrigo vi algo moverse. Siluetas oscuras, delgadas, se deslizaban por el pasillo, casi pegadas al suelo. No caminaban, se arrastraban. Cerré los ojos por un segundo, convencido de que estaba soñando. Cuando los abrí, la puerta estaba cerrada y el pasillo en silencio absoluto. Me quedé sentado hasta el amanecer, sin atreverme a dormir. Lucinda despertó sobresaltada y dijo que había sentido una presencia pesada en la habitación. No le conté lo que vi, no quise asustarla más, pero por dentro sabía que algo maligno estaba en esa casa. A la mañana siguiente, Rodrigo salió de su cuarto como si nada. Se veía pálido, con los ojos hundidos, pero tranquilo. Dijo que tenía que ir a la universidad y que regresaría tarde. No supe qué responder. Solo lo observé mientras cruzaba el patio. Por un instante, cuando el sol tocó su rostro, me pareció ver una sombra detrás de él, una forma que no correspondía a su cuerpo. Esa fue la última noche en que pude dormir sin miedo. Después de eso, cada rincón de la casa empezó a sentirse invadido. El perro del vecino ya no se acercaba al portón. Samuel comenzó a enfermarse con fiebre y yo sentía como si algo me drenara la energía día tras día. Lucinda insistió en que debíamos hacer algo, pero aún no sabíamos qué. Solo sabíamos que la casa ya no era la misma, y que Rodrigo tampoco lo era. Los días se volvieron insoportables. Rodrigo casi no salía de su habitación. Apenas se escuchaban sus pasos o el ruido leve de las hojas de sus libros. Samuel evitaba pasar por el pasillo que conducía a su cuarto. Decía que el aire ahí se sentía diferente, pesado. Lucinda, cada vez más preocupada,
Insistía en que algo oscuro lo rodeaba, y yo, aunque no quería admitirlo, también lo sentía. La tensión dentro de la casa creció tanto que una mañana decidimos hablar con él. Era martes, recuerdo bien, porque ese día yo había cerrado la tienda más temprano, dispuesto a poner fin a aquella situación. Lucinda preparó café para que la charla fuera más tranquila y subimos juntos hasta su puerta. Toqué varias veces, llamé su nombre, pero nadie respondió. Lucinda, nerviosa, empujó la puerta y lo que vimos adentro nos dejó sin aliento. El cuarto estaba vacío. No había maleta, ni ropa, ni rastro de Rodrigo. En el suelo, un círculo hecho con sal y cera negra rodeaba un trozo de tela con manchas oscuras. El olor era insoportable, como metal y humedad vieja. Sobre la mesa, un libro abierto mostraba símbolos que ninguno de nosotros comprendía, y las paredes tenían restos de dibujos hechos con carbón. Lucinda se llevó las manos a la boca y yo sentí un frío recorrerme el cuerpo entero. No sabíamos si había huido, si alguien lo había sacado, o si simplemente se había desvanecido. Esa misma noche dormimos todos en el mismo cuarto. La casa se sentía vacía, pero no tranquila. Durante horas, escuché pasos en el pasillo, el crujir de la madera y juraría que, por un momento, alguien respiró cerca de mí. No me atrevía a abrir los ojos. Al día siguiente, Lucinda fue a ver a su madre, doña Elisa, quien le habló de limpias y protecciones. Le enseñó a preparar baños con ruda, albahaca y sal gruesa, a encender incienso y rezar oraciones de limpieza. Durante semanas hicimos todo lo que ella indicó. El aire de la casa cambió lentamente y mi cuerpo empezó a sentirse más liviano. Las ojeras desaparecieron, el cansancio se fue, y por un tiempo creímos que todo había terminado. Pero no fue así. Algunas noches, los objetos seguían moviéndose. A veces la lámpara del comedor se balanceaba sin que hubiera viento, o el reloj marcaba las 3 de la mañana y se detenía. Samuel dijo haber visto una sombra cruzar el patio, y yo mismo, una madrugada, desperté con la sensación de que alguien me observaba desde la esquina del cuarto. Nunca volvimos a saber nada de Rodrigo. Nadie en la universidad recordaba haberlo visto de nuevo, y su número de teléfono dejó de existir. Sin embargo, en ocasiones, cuando el silencio de la casa se hace demasiado profundo, puedo sentir la misma energía que lo acompañaba, una presión en el aire, un murmullo que apenas se escucha. Lucinda dice que lo que Rodrigo practicaba abrió algo que no se ha cerrado del todo. Yo intento no pensarlo, pero a veces, cuando paso por el pasillo y veo su antigua puerta, tengo la sensación de que detrás sigue habitando algo, algo que no se fue con él, algo que espera. Mi nombre es Jonathan. Cuando Isabel y yo nos mudamos al apartamento 3B en Guadalajara, lo hicimos con la ilusión de empezar una nueva etapa. Era un edificio antiguo, de esos que conservan el aroma a madera envejecida y paredes que han visto pasar generaciones. El piso crujía con cada paso y las ventanas parecían luchar por mantenerse cerradas contra la brisa de la ciudad. Nos gustó la ubicación, cerca del centro, con mercados y fondas a la vuelta de la esquina, y el precio era justo para lo que buscábamos. Los primeros días transcurrieron con normalidad, entre cajas, limpieza y acomodar muebles. Isabel decoraba la sala con los pocos cuadros que traíamos, mientras yo revisaba que las cuentas de luz y agua estuvieran en orden. Pero pronto empecé a notar un olor extraño, que no se parecía al típico aroma de humedad de un edificio antiguo. Era un olor denso, casi a putrefacción, que aparecía de la nada, sobre todo por las noches. Al principio lo atribuía a la basura de algún vecino o a las cañerías viejas del baño, pero la frecuencia y persistencia me hicieron dudar. Isabel también lo percibía, aunque lo minimizaba diciendo que probablemente era normal en edificios antiguos. Aún así, me encontraba caminando por los pasillos, siguiendo mi rutina diaria, y de repente sentía un escalofrío. No era un frío común, era como si el aire mismo se espesara y se pegara a mi piel. A veces, al entrar a la cocina o al baño, el olor se intensificaba y el corazón me daba un vuelco sin razón aparente. Recuerdo un momento en particular,
Al llegar del trabajo una tarde, dejé las llaves sobre la mesa de la entrada y me detuve al escuchar un golpe sordo detrás de mí. Giré la cabeza, pero no había nadie. La puerta de la sala estaba cerrada. Sentí un peso en el pecho que me hizo respirar más rápido y traté de concentrarme en las tareas cotidianas: preparar la cena, revisar los recibos, acomodar algunos objetos. Isabel notó mi inquietud. Me dijo que quizás solo estaba cansado del traslado y el trabajo, y yo asentí, aunque por dentro me costaba convencerme. A medida que los días pasaban, cada olor repentino me hacía sentir una mezcla de curiosidad y temor. Intentaba racionalizarlo, tal vez un animal muerto en algún rincón del edificio o humedad acumulada en las paredes, pero cada vez que caminaba por el pasillo, especialmente por la noche, la sensación de que alguien o algo nos observaba se hacía más presente. No había forma de ver nada, ni rastro de quién pudiera ser, pero mi intuición me decía que no era normal. Aún con todo esto, Isabel y yo tratábamos de mantener la rutina. Preparábamos nuestros alimentos típicos mexicanos: tamales los fines de semana, café de olla por las mañanas, y compartíamos charlas sobre el trabajo y los vecinos. Sin embargo, había una tensión silenciosa que ninguno de los dos mencionaba directamente. Cada crujido del piso, cada puerta que parecía moverse sola, nos recordaba que algo en el apartamento no estaba del todo bien. Esa primera semana me sirvió para darme cuenta de que el 3B no era un lugar común. Había detalles que no podía explicar y que me dejaban con un nudo en el estómago. La madera que crujía más fuerte en ciertos pasillos, los olores que surgían sin causa y la sensación persistente de que, al caminar, algo invisible me seguía. Era el inicio de algo que no sabíamos cómo nombrar, pero que empezaba a alterar nuestra vida cotidiana, silenciosamente, sin que pudiéramos detenerlo. Las semanas siguientes al inicio de nuestra mudanza trajeron cambios que no podía ignorar. Lo extraño del apartamento dejó de ser solo un olor repentino y se convirtió en fenómenos más visibles y perturbadores. Las puertas comenzaron a cerrarse y abrirse solas, algunas con un golpe seco que me sobresaltaba en la madrugada. Al principio pensábamos que era el viento o la madera que se contraía con los cambios de temperatura, pero pronto la lógica empezó a fallar. No era solo el ruido. Objetos comenzaron a desaparecer de lugares evidentes y reaparecer en sitios donde nunca los habíamos dejado. Una vez encontré la cafetera en el baño. Otra vez los utensilios de cocina estaban esparcidos por la sala. Intentábamos racionalizarlo. Yo pensaba que tal vez Isabel los movía mientras limpiaba, y ella pensaba lo mismo de mí. Pero había momentos en que ambos estábamos en la misma habitación, y al regresar unos minutos después, algo había cambiado de lugar sin explicación. Por las noches, los susurros comenzaron. No palabras claras, sino murmullos apenas audibles que parecían surgir del corredor. Me quedaba inmóvil, tratando de identificar la fuente, y mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Isabel también los escuchaba, aunque mantenía la calma aparente y decía que serían vecinos o ruidos del edificio, pero yo podía ver su inquietud en la forma en que apretaba las manos o se movía nerviosa al caminar por la sala. Una tarde, mientras revisaba unos recibos en la mesa del comedor, sentí que algo rozaba mi brazo. Era una sensación ligera, casi imperceptible, pero suficiente para erizarme la piel. Isabel entró justo después y notó mi gesto tenso. Me comentó que tal vez estaba cansado, pero yo sabía que había algo más. La sensación de que alguien o algo nos seguía se hacía más intensa cada día. Intentábamos mantener la rutina: preparar la comida, lavar la ropa, sacar al perro de la vecina a pasear por la calle. Pero cada actividad cotidiana estaba teñida de una pequeña alerta: el miedo de que una puerta se cerrara bruscamente, que un objeto se moviera sin explicación, o que un olor nauseabundo surgiera en medio de la noche. Recuerdo que una vez, mientras Isabel cocinaba, sentí que el aire del apartamento se volvió pesado, como si algo invisible nos estuviera observando desde las sombras de los rincones. Lo más difícil
era aceptar que no podíamos explicarlo. Cada intento de racionalizar los eventos chocaba con pruebas que nos dejaban confundidos. Yo empezaba a dormir mal, con la sensación de que al despertar encontraría cosas fuera de lugar. Isabel notaba mi tensión y trataba de tranquilizarme, pero a su manera también estaba afectada. Su silencio y la forma en que se movía por la casa mostraban que compartía mi miedo, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Esa fase del apartamento nos enseñó que lo sobrenatural no siempre se presenta con gritos o apariciones claras. A veces es sutil, constante y persistente. Los pequeños cambios en nuestra rutina, los objetos que se movían, los susurros en la oscuridad, todo nos recordaba que el 3B no era un apartamento común y que estábamos compartiendo nuestro espacio con algo que no podíamos comprender ni controlar. Con el paso de los días, el apartamento se volvió cada vez más hostil. Y ya no se trataba solo de ruidos o de cosas fuera de lugar. Había algo más profundo, una sensación constante de estar siendo observado. No importaba si era de día o de noche, la atmósfera del 3B se había vuelto fría, densa, como si el aire mismo cargara una energía invisible. Una noche, mientras Isabel dormía, decidí quedarme en la sala revisando algunos papeles del trabajo. El silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido lejano del refrigerador y los murmullos de la calle. Al levantar la mirada, noté que uno de los cuadros que Isabel había colgado, una pintura sencilla de un paisaje mexicano, estaba ligeramente torcido. Me levanté para enderezarlo, y al hacerlo, sentí que la pared detrás estaba húmeda. Moví el cuadro con cuidado, y lo que encontré me dejó sin aliento. Detrás de la pintura, alguien había dibujado símbolos extraños directamente sobre el muro. No eran letras ni figuras reconocibles, eran marcas hechas con algo oscuro, quizá carbón o sangre seca, líneas entrelazadas que formaban una especie de espiral irregular. Al observarlas de cerca, me invadió un frío inexplicable. Sentí que algo se movía detrás de mí, aunque no escuché pasos. Solo el aire cambió. Intenté no alarmar a Isabel, pero al día siguiente, mientras limpiaba la sala, también los vio. Su rostro se volvió pálido y me dijo que alguien debió hacerlo antes de que nos mudáramos. Decidimos cubrir los símbolos con pintura blanca, pero la mancha parecía absorber el color, como si la pared misma rechazara ser cubierta. Esa misma noche, el apartamento se volvió gélido. No era una simple baja de temperatura, era un frío que atravesaba los huesos, que hacía que la respiración saliera visible. Isabel se acurrucó bajo las cobijas mientras yo recorría el pasillo tratando de encontrar la causa. Pero no había ventanas abiertas, ni corrientes de aire. Solo ese frío que parecía provenir del muro donde estaban los símbolos. Las sombras comenzaron a volverse más nítidas. En las esquinas del pasillo, o junto a la puerta del baño, había oscuridades más densas que el resto del entorno. No se movían, pero parecían palpitar. Cada vez que pasaba cerca, el olor a podredumbre regresaba, ese mismo que nos había acompañado desde el primer día. Era más fuerte, más vivo, como si algo estuviera respirando cerca de nosotros. Esa noche casi no dormimos. Cada sonido, cada sombra, era suficiente para mantenernos en alerta. Isabel decía que el apartamento se sentía distinto, que incluso las plantas en la ventana parecían marchitarse más rápido. Yo trataba de mantener la calma, pero había algo dentro de mí que sabía que ya no estábamos solos. No podía dejar de pensar en los símbolos detrás del cuadro. ¿Quién los había hecho? ¿Por qué estaban ocultos? Empecé a preguntarme si aquel olor y esas sombras estaban relacionados con ellos. La idea de que hubiéramos despertado algo que debía permanecer sellado me atormentaba, y lo peor era que no tenía manera de comprobarlo. Solo podía sentirlo, una presencia silenciosa, expectante, que parecía observarnos desde la oscuridad. Esa noche fue la primera en que comprendí que el apartamento no solo guardaba historia, sino también algo que seguía vivo dentro de sus paredes, algo que no quería que estuviéramos allí. Después de aquella noche, las cosas ya no fueron las mismas.
El ambiente del apartamento se volvió insoportable, como si cada rincón guardara algo que respiraba junto con nosotros. Las sombras seguían allí, más firmes, más definidas. El olor a podredumbre aparecía incluso cuando las ventanas estaban abiertas y el aire del 3B se sentía más pesado con cada día que pasaba. Isabel empezó a enfermar. Decía que le dolía la cabeza, que tenía sueños confusos donde escuchaba golpes detrás de las paredes o voces que susurraban su nombre. Yo también los escuchaba, aunque fingía que no. Sabía que no era imaginación. En algunos amaneceres encontraba marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado durante la noche. Los muebles amanecían movidos de lugar. La pintura que habíamos pasado sobre los símbolos comenzaba a resquebrajarse, y las líneas oscuras volvían a asomar, como si el muro no pudiera ocultarlas. Fue entonces cuando decidimos irnos. No fue una decisión rápida, pero sí inevitable. Una tarde, mientras empacábamos nuestras cosas, escuché claramente un golpe en la puerta del pasillo. Fui a revisar, pero no había nadie. En cambio, el olor era insoportable, y algo dentro de mí me dijo que no debía quedarme más. Isabel, sin decir una palabra, comenzó a guardar lo que faltaba. Ambos sabíamos que no hacía falta discutirlo. El último día en el apartamento fue el más silencioso de todos. Casi no hablábamos. Cada objeto que metíamos en las cajas parecía cargado de una energía que queríamos dejar atrás. Al cerrar la puerta por última vez, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos invertido ilusiones, esfuerzo y tiempo en ese lugar, pero algo en él nunca nos permitió hacerlo nuestro. Nos mudamos a un barrio más nuevo, con edificios modernos y calles iluminadas. Durante las primeras semanas, la tranquilidad volvió poco a poco, pero a veces, mientras trabajo por las noches, creo oler ese mismo aroma que conocí en el 3B, una mezcla de humedad y descomposición que surge sin aviso. Miro alrededor y todo parece normal, pero el cuerpo me reacciona igual. La piel se me eriza, la respiración se corta y siento que alguien me observa. Isabel dice que desde que nos fuimos, duerme mejor. Yo intento creerlo también. Sin embargo, hay noches en que despierto con la sensación de que alguien camina por el pasillo del nuevo departamento. Es un sonido leve, rítmico, casi familiar. Me levanto, reviso todo, pero no encuentro nada fuera de lugar. Aún así, algo dentro de mí sabe que no estamos completamente solos. A veces pienso que hay lugares que no quieren ser abandonados, o que las cosas que habitan en ellos aprenden a seguirte, como una sombra que se adhiere al alma. El apartamento 3B quedó atrás, pero cada tanto, en el silencio de la madrugada, siento que sigue conmigo, observando, esperando, como si no hubiera terminado lo que empezó.